Una vez más, hermanos, el Señor les bendiga. Voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc 2, 4. Habacuc está antes de Sofonías, de Ageo, Zacarías y Malaquías. Ha sido una lucha en estos días, pedirle al Señor que nos dé una palabra de aliento para estos tiempos tan difíciles, ¿no? Porque pararse aquí a hablar cualquier tema, pues es fácil. Pero necesitamos que el Señor nos hable hoy, esta condición. Amén. Hace un mes hablábamos de prisioneros de la esperanza. Tenemos esperanza en el Señor, amén. Salir de este valle de Acor, este valle de sufrimiento, por la puerta de la esperanza, que es Jesucristo, amén. Y pues no es fácil el corazón se le carga a uno, se le llena hasta de resentimientos a veces, en medio de toda esta situación, ¿no? Pero necesitamos que el Señor nos sane el corazón. Habacuc es un libro conocido. Hay muchos versículos que manejamos hoy. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. ¿Sí lo han escuchado? Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y los más conocidos, 3:17 y 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el fruto del olivo, yo me alegraré con todo. Bueno, más adelante lo veremos. Pero en estos tiempos, hermanos, de incertidumbre como los de hoy, en donde las circunstancias difíciles que enfrenta el mundo y también nuestra nación, que parecen no tener solución, Habacuc 2:4 nos dice, 4b, mas el justo por la fe vivirá. Dígalo conmigo, mas el justo por la fe vivirá. El título del mensaje del día de hoy es Viviendo por fe en un mundo que se cae a pedazos. Viviendo por fe en medio de un mundo que está caído, que está bajo el juicio de Dios. Así está el mundo, ha estado siempre. El mundo continúa con dolores de parto, como dice Romanos 8:22. Además de desastres naturales, enfermedades, epidemias y ahora pandemias, el caos moral, social que enfrentamos parece no tener control. Tiroteos, actos de xenofobia, racismo, violencia de todo tipo han venido sucediendo y cada vez con más intensidad. El terrorismo parece que nadie puede pararlo, no tener control. Mientras neutralizan un cabecilla, una de estas organizaciones, enseguida se levantan otras más radicales y más fanáticas que las anteriores. Existe todo tipo de guerras bélicas, guerras económicas, informáticas y ahora mediáticas, que nos generan polarización, anarquía, odio, resentimiento, como estamos hoy en Colombia, ¿no? La crisis, el desempleo, la desigualdad social aumentan a la par de los impuestos y la concentración de poder. La corrupción, hermanos, se expande cada día más y es más mortal que el mismo COVID. Y las injusticias son el pan de cada día. Y ante todo esto, hermanos, muchas vidas se están perdiendo por razones vanas. Y pareciera que no hay solución. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Será que a Él le interesa todo lo que está pasando en este mundo? ¿Será que el hombre ha sido dejado a su propia suerte? Pues muchos dicen eso, que Dios nos puso aquí y nos dejó a nuestra suerte para ver
¿Qué es lo que nosotros pudiésemos hacer? Hermanos, el libro de Habacuc tiene respuesta a todas estas cosas. Vamos a estar estudiando a partir de hoy una serie de predicaciones de 2 o 3 acerca de Habacuc, para que lo esté leyendo en 3, 4, 5 versiones y sea más edificante la palabra para usted. Tiene respuesta a todo esto. El tiempo en que fue escrito, la nación de Israel hacía siglos ya estaba establecida en su tierra, pero ahora allí estaba sucediendo también todo tipo de injusticia. La violencia, la maldad, la tiranía había llegado a tal punto que el profeta se inquieta por ese caos moral y social que estaban experimentando. Y es que, hermano, yo les pregunto hoy, ¿quién no se inquieta al ver todo esto que está sucediendo, que estamos viendo? Aparte de la ansiedad, el estrés, la cantidad de temores que todo esto puede generarnos, debemos inquietarnos y preocuparnos, no ser indiferentes, ser sensibles. Y no estoy hablando de ir a protestar, no, sino de ir a buscar al Señor. A diferencia de los demás, Habacuc no abandonó su fe, ni se sumió en la amargura como andan hoy, con odio y resentimiento, sino que ante todo buscó a Dios para obtener respuestas. Porque, hermanos, el cristiano que vive por fe busca a Dios para encontrar respuestas. Busca a Dios para encontrar respuestas. Y el profeta entra en un diálogo con Dios, donde hay preguntas que él le hace a Dios y respuestas que pone delante de Dios. Esto es lo que el libro nos enseña. Lo primero que aprendemos en el primer diálogo, capítulo 1, versos 1 al 11, es que Dios gobierna el mundo en el que vivimos. Dios gobierna el mundo en el que vivimos en todo. En cada aspecto de la vida, en lo bueno y también en lo malo. Aprendemos que el mundo no ha sido dejado a su suerte, que nada de lo que ocurre está fuera del conocimiento de Dios, pero no solamente del conocimiento de Dios, sino también de fuera de su voluntad. Nada está fuera de su voluntad. Y Él lo hace de una manera tan tremenda, que a nosotros nos cuesta entenderlo, como le costó a Habacuc. Tanto que tratamos a veces de crearnos nuestras propias respuestas, adaptar las cosas a nuestro interés. Mire usted la primera parte, versículos 1 al 4 del capítulo 1. Vemos a Habacuc, que Habacuc se queja por la injusticia que hay en el mundo. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré por auxilio y tú no oirás? Gritaré ante ti a causa de la violencia, pero tú no salvarás. Él está delante de Dios clamando y diciendo: Señor, ¿dónde está? Estoy clamando para que haya justicia, rogando para que la violencia cese, para que no se abuse más del necesitado, del débil. Hay destrucción y violencia, dice el verso 4, pleito y contienda se levanta, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, el impío asedia al justo y la justicia sale torcida. Estoy orando, dice, para que el mundo tenga el orden que debe tener, pero tú no respondes. ¿Dónde estás? ¿Te interesa lo que está pasando? Hermano, no sé si ante esta situación usted está experimentando hoy lo mismo. Tal vez esté haciéndose usted las mismas preguntas. ¿Dónde estás, Señor? Quizás ya has sufrido algún golpe, algún tipo de injusticia. Tal vez eres ya una víctima de todo esto, algo malo te ha pasado, una pérdida, tal vez un accidente, una enfermedad. La crisis, la pandemia te ha afectado. Y oras y dices: Señor, ¿dónde estás tú? Oro y tú no me respondes. Y ante este clamor del profeta, Dios le responde en el verso 5.
Y lo hace de una manera tremenda, tremenda. Le dice, mira a las naciones. ¿Ya usted miró al mundo, las naciones? Mira a las naciones, contemplad y asombraos, porque yo haré una gran obra en vuestros días que no la creerán, tú no la creerás aun cuando alguien te la explicare. Te vas a sorprender. Es una obra que si tú mismo no la ves y alguien te la cuenta, te lo predica, te lo explica, es de no creerlo. No lo vas a creer. Y el verso 6 dice, he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo cruel y despiadado, que marcha por la anchura de la tierra, conquistando y destruyendo pueblos. ¿Qué respuesta, no? La respuesta que Dios le está dando al profeta es, ¿quién te dijo que yo no he visto la injusticia? ¿Quién te dijo que yo no estoy al tanto de que los ricos están oprimiendo a los pobres? ¿Quién te dijo que yo no estoy al tanto de toda la violencia que está ocurriendo? Yo estoy al tanto de todo lo que pasa y de hecho estoy preparando un gran juicio para todos ellos. Voy a juzgarlos por todo lo que están haciendo. Yo levanto a los caldeos, pueblo cruel y despiadado. Y en los versos 7 al 11, de una manera dramática, Dios le dice eso. Es una nación terrible, espantosa, que impone su propia justicia, verso 7, que arrasa con todo a donde quiera que va y no deja nada con vida. Hermanos, por historia sabemos que cuando ellos llegaron, acabaron con todo lo que había. Dios gobierna el mundo en el que vivimos. Tiene el control de todo. Lo segundo que aprendemos por esta respuesta de Dios al profeta es que Dios está juzgando el mundo en el que vivimos permanentemente. Dios está juzgando el mundo. Además de tener el control, Él lo juzga también, permanentemente. Yo voy a usar esta nación cruel y malvada para traer juicio a mi pueblo, al mundo, por todo lo que han hecho y siguen haciendo. Yo sé que usted tal vez quizás dirá, wow, eso no me lo esperaba. Es una palabra dura, fuerte, dice Habacuc, me entró pudrición en los huesos al oírlo. Muy dura, sobre todo que no va con el pensamiento que se ha impuesto hoy, que Dios es un viejito bonachón, puro amor, cool, chévere, que no dice nada al malo, no juzga. Entonces al adúltero fornicario que riega hijos por ahí no le podemos decir pecado, sino amor. Eso es amor. Al vándalo, eso es justicia, está haciendo justicia. Al corrupto, Dios sabe por qué lo hago también, ¿no? Como si Dios lo permitiera todo. Y lo que no sabe esta generación es que el infierno también es una expresión del amor de Dios. Todos estos infiernos que estamos viendo. Y esta palabra de juicio a partir del verso 12, Habacuc vuelve y protesta. Protesta de nuevo ante eso, ante la respuesta, y se queja. Oh Dios mío, mi santo, eterno, como que trata de cepillarlo para decirle, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros así. Dice la versión internacional, tú los has puesto para hacer justicia, has puesto para ejecutar castigo, para corregirnos. Es como increíble. Habacuc empieza el libro indignado porque aparentemente Dios no responde a la oración. Y ahora ante la respuesta de Dios que le dice, sí, ya yo estoy trabajando en eso, Habacuc, estoy a punto de juzgarlo. Entonces ahora Habacuc responde, pero Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a juzgar así a una nación, con una nación más malvada, para hacer justicia y ejecutar castigo?
Yo no entiendo lo que estás haciendo. Por lo menos nosotros tenemos la palabra. Al menos aquí hay menos maldad que la que ellos cometen. ¿Cómo es que tú vas a juzgar, vas a usar un pueblo malvado para juzgarnos a nosotros? Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Guardarás silencio mientras el perverso se traga a la gente que es más justa que ellos? Dice el verso 13. Dios le estaba mostrando y diciendo: yo soy el dueño de toda la creación. Yo gobierno este mundo y yo hago lo que quiero, como quiera y con quien quiera. Y eso es lo que él iba a hacer. Hermano, quizás tú no entiendas todo lo que pasa hoy en el mundo. Tal vez no lo entiendas. No entiendas cuando imperios se levantan y otros caen. Naciones se levantan y otros vienen encima y las tumban. Cuando sistemas políticos, cuando un régimen tumba a otro, ¿y de qué manera? Y no lo entiendes y dices: ¿por qué tiene que ser así? Yo le digo algo, hermanos: ninguna cosa está fuera de la voluntad de Dios. Dios es el que levanta y quita reyes. Dios rige el destino de las naciones. Las naciones son unas marionetas, títeres delante de Dios, que simplemente están trabajando para su gloria. Para ese día que dice Habacuc: la gloria llenará la tierra de su alabanza. Ese día está próximo por llegar. Él gobierna este mundo y de hecho lo hace con justicia. Más adelante estaremos explicando todas estas cosas en las próximas. Hoy no alcanzo por eso le digo, vamos a hacer como 2 o 3 predicaciones. Él gobierna el mundo y de hecho lo hace con justicia. Pero tú dirás: pero es que vamos a sufrir. Sí, hermano. Y estamos ya sufriendo. Y él se queja y se resiste tanto a aceptarlo. Y mire cómo termina el verso 1 del capítulo 2. Entonces él le dice al Señor: entonces aquí me plantaré, sobre mi guarda estaré, me plantaré sobre mi fortaleza y estaré atento para ver lo que me dice y qué respondes tocante a mi queja. Como quien dice: Señor, hasta que tú no cambies, no me quitaré de aquí. Y Habacuc le dice: Señor, no me muevo de aquí, no entiendo lo que está pasando, no entiendo cómo tu santidad está acorde con ese tipo de juicio que vas a traer sobre la tierra. Por tanto, no me muevo de aquí, yo quiero saber tu respuesta, si es justo lo que va a pasar, ¿es algo lógico? Y Dios le responde de muchas maneras en el capítulo 2, una respuesta larga. Hoy veremos solo dos cosas. Lo primero que le dice el Señor en el versículo 2 es: y me respondió y me dijo: escribe la visión, escúlpela en tablillas para que cualquiera la pueda leer con rapidez, pues se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Escríbelo. Es lo primero que le dice el Señor, porque se cumple. Algo fijo, ellos van a venir a ejecutar juicio. Ay, hermanos, esto sí que derriba paradigmas, esquemas mentales que nosotros nos formamos. Por ejemplo, hay una frase que se ha puesto muy popular y de moda, pero que no siempre es así. Es que la oración cambia todas las cosas. Pues resulta que no siempre es así. Y menos cuando se trata de ir en contra de la voluntad de Dios. Ninguna oración puede cambiar la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo: no sea lo que yo quiera, sino lo que tuvo Padre en mí. Y
No podemos generalizarlo todo, hermanos. Aquí vemos a un profeta, un hombre de Dios, orándole a Dios. Y hasta indignado y en una pataleta de niño chiquito, que no me muevo de aquí hasta que tú no respondas a lo que yo quiero. Y la primera respuesta es: escribe lo que ves para que corra el que la leyere, porque esto viene para encima, no se va a demorar, aunque tarde un poco, espéralo. Es un juicio seguro, escríbelo. Hermanos, las cosas en este mundo cada vez se están complicando más. El tiempo se acerca. Uno de los principios que enseña el libro Mi Experiencia con Dios, que lo invito a que lo hagan, es un libro devocional. Dice: Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Como le dijo el Señor a Habacuc: levanta tu mirada a las naciones y mira a ver. Dios siempre está obrando algo a nuestro alrededor. A nosotros lo único que nos corresponde es mirar, orar, mirar, ser sensibles a lo que Dios está haciendo y unírmele a Él en su trabajo. Si Él está hablando a un corazón, ¿para qué le voy a hablar a otro? Háblele al que Él está hablando y va a ver el fruto. Eso es lo que hacía Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Hermanos, a veces lo mejor que podemos decir en medio de esta situación, como terminó Habacuc entendiéndolo en el capítulo 3, cambia su oración. Y en el verso 2 dice: en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Tenga el Señor misericordia de nosotros. En medio de tu ira, acuérdate de la misericordia. El Señor tenga misericordia de esta humanidad y de la iglesia también. Y lo segundo que Dios le responde es eso. Él le habla acerca de lo que debía hacer el justo ante esta realidad. Ante esta realidad, el justo vive por fe. Dios tiene el control del mundo, Dios está juzgando el mundo. Y ante esta realidad, el justo vive por fe. Mire cómo lo dice la versión griega, pero vamos a comparar con Hebreos 10:38. La versión griega lo dice así el verso 4: no me complaceré con nadie que se aleje, que se eche para atrás, pero el justo por la fe vivirá. El justo va para adelante, hermano. No me complaceré con nadie que se aleje, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá, es una promesa de que el justo sí será preservado en la calamidad. Y Babilonia es símbolo de la calamidad, de la misma muerte, dice el verso 5 del capítulo 2, como la muerte, como el sepulcro que nunca se sacia. Lo que le está diciendo es: Habacuc, escribe lo que ves, porque yo lo voy a hacer. Estoy enjuiciando este mundo por sus hechos, por haberse apartado de mí, por la injusticia. Lo voy a juzgar por su idolatría y su maldad. Escríbelo. Y tú y los justos, en medio de todo esto, necesitan vivir por fe. Necesitan afianzarse en la fe, que es lo único que los puede sostener. Este verso 4 es muy usado en el Nuevo Testamento por Pablo, principalmente, para decirnos lo mismo. Pablo lo cita en Romanos 1:17, cuando él está dando las razones por las cuales él predica el Evangelio. Él dice: predico el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y en el 17 dice: porque por el Evangelio la justicia, el juicio de Dios se revela, como se está revelando aquí en Habacuc. Por el Evangelio la justicia de Dios se revela, y sigue y añade, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Y continúa diciendo Romanos: porque la ira de Dios viene revelándose
a este mundo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermanos, el Evangelio es eso, la buena noticia de cómo ser salvo del juicio de Dios sobre el pecado mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo ser salvo del juicio de Dios sobre el pecado? Mediante la fe en Jesucristo. Y este principio, vivir por fe, es el fundamento de la vida cristiana. Es el fundamento de la vida cristiana. El mundo en el que vivimos hoy, al igual que en tiempos de Habacuc, es un mundo que está bajo juicio por causa del pecado. El mundo y la creación entera está sujeta a maldición, dice Romanos 8:20, y siempre estará en prueba, en tribulación, y todo esto seguirá ocurriendo hasta que finalmente sea derrotada la maldad y estemos juntos eternamente con el Señor. Mientras tanto, el mundo va a estar en un caos continuo, y nosotros que estamos en medio de este mundo necesitamos vivir con fe, necesitamos seguir creyendo en Dios y afianzarnos en nuestra fe en Él y en su palabra. También lo usa en Gálatas 3:11 para decirnos que no tenemos que vivir basados en la ley o en normas religiosas, sino basados en la fe en Jesucristo, que es lo único que puede librarnos de esa maldición sobre el pecado. Y el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 38, Hebreos 10:38, vuelve a usarlo, hablando lo mismo, el juicio sobre el pecado, pero es para animar a la iglesia, a la congregación, a perseverar en la fe en medio de las tribulaciones. Con situaciones como estas, dice desde el 32, sostuvieron dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. El 33 dice, expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Y a partir del 34 dice, y cuando a ustedes les confiscaron los bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenéis un patrimonio mejor y una herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito acá y el que ha de venir vendrá, no tardará. Escríbelo. Y añade, mas el justo vivirá por fe. El Señor está cerca, hermanos. Y vendrá, porque vendrá. Y añade, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La versión griega que les decía, no me agradaré del que se aleje, pero el justo vivirá por la fe. Y termina diciendo el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu fe en este tiempo?